que todo eso viene repercutiendo. Imagínate, si nosotros vivimos así, que prácticamente nos hacemos garras, perdón por la palabra, Sí, no hay pero problema. nos hacemos garras con lo que ganamos y no nos rinde y estamos en una situación en donde, por ejemplo, llegas a decir, ok, tengo tanto. Ay, pero es que tengo que pagar aquí, acá, los servicios, las tarjetas, dejar un tanto para gasolina porque dicen que va a volver a aumentar y esto, el otro. Y ya no queda suficiente como para que vayas al cine. Porque el ir al cine, aunque sea con tu boletito de la gasolinera, Sí, de todas formas, el gasto es mucho porque las palomitas, ya estás ahí y es imperdonable. Hay gente que dice, imperdonable ir al cine sin palomitas y sin el refresco. claro, sin los complementos. Ajá, pero entonces ya se convierte en un lujo. Acá en nosotros ahí más o menos nos vamos defendiendo, trabajando de una forma en otra, pero el nivel de pobreza en estos países, lo que es Nicaragua, El Salvador, Guatemala, pero más que todo El Salvador y Nicaragua, están en una crisis tan fuerte que ni siquiera para poder decir, bueno, voy a ir al cine de perdido cada 2 meses. Ellos están en una peor situación y los gobiernos no hacen lo necesario para aumentar salarios, dar más trabajo. Y eso, algunas instituciones que nos dedicamos a esto, a defender los derechos, nos da que pensar. Porque si decimos, hay alguien que tenga algún interés que provoque esta situación para poder que las personas tengan que salirse. ¿Qué va a pasar en un futuro si se salen todas? Entonces, ¿el gobierno a quién va a gobernar? Claro, y en este aspecto, tal vez alguien se preguntará del otro lado del radio, bueno, ¿y qué tiene que ver el cine? Siento que tiene que ver, bueno, en Ajá, cuestión de que es distracción, diversión, y eso te muestra que la sociedad ajá. se está desenvolviendo de otra manera. Pero te voy a decir que es un derecho. Y abarca como El un ir al derecho. cine, el ir al centro comercial, el ir al parque, el ir al lugar gratuito o no, si vas a un concierto es tu derecho de ir, de un disfrute. Tú tienes ese derecho, no vas a estar trabajando o estudiando todo el tiempo y encerrado en casa con las preocupaciones porque vas a empezar con una mortificación enorme y Claro. una depresión que para qué te cuento. Sí, y afecta también en lo que es la calidad de vida, en Ajá, lo que es la paz, incluso la tranquilidad y la paz social. así es. Entonces, acá estos gobiernos provocan esa situación, entonces la gente tiene que buscar una mejor opción. Sí es cierto, sí, no es de dudarse, que se aplique aquel refrán que dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Pescadores, así es. Ya que viene tanta gente, hace cuenta que vienen siendo todos los peces. Y entonces se mete un tiburón o se mete algún animal que hace daño, se mete entre la gente y debe de haber de todo, la verdad. Debe de haber de todo. Pero Estados Unidos dice, no, yo voy a cerrar la frontera y no pasan. ¿A dónde se van? Sí, es un tema que vamos a tratarlo ahorita en la siguiente parte en Ajá, la segunda etapa de este programa, ya lo que es el asunto legal, bueno, cómo lo están manejando los gobiernos. así es. Y es algo súper importante, Sí, porque hemos visto entrevistas, reportajes donde hay gente que dice, de regresar a Honduras a quedarnos aquí, pues mejor quedarnos aquí o a la muerte. ujú, Llegan a decir eso. Es sí. preocupante cómo la gente llega a ese pensamiento de decir, no, pues mejor aquí me quedo y hasta aquí llegué. Sí, y ellos saben perfectamente la inseguridad que es entrar a México por la cuestión de trata de personas, del narcotráfico, etcétera. Entonces, a eso prefieren ese riesgo a morir en su propio país. O sea, ahí, independientemente, no vamos a meter religión porque es parejo para todos. El humanismo, el dar oportunidad a las personas y si no tiene oportunidad uno de decir, bueno, no lo voy a meter a mi casa, Claro. pero sí ayudarles de alguna forma, orientarlos. Ahí, aquí en Monterrey, por ejemplo, y en otras partes del país, hay casas donde reciben migrantes
un tiempo y les dan de comer, tienen derecho a bañarse, les dan ropa, etcétera. Sí, algo muy importante que es lo que creo yo que deberíamos analizar y observar. ¿Cuáles son las peticiones de estos migrantes? Si nos fijamos, si analizamos, bueno, ellos lo que quieren es trabajar, ganarse la vida o buscar una manera en que sí se les puedan dar esas condiciones que no se les dan allá. Sí. Y es lo que siento que algunos no han visto desde ese punto. Oportunidad. Una oportunidad, exactamente. Estados Unidos creció gracias a los migrantes. Sí, y de hecho... De todo el mundo. Sí, y de hecho, pues recordemos que aquella frase de Donald Trump cuando va rumbo a la presidencia, su lema, América volverá a ser grande, porque ya se sentían desplazados en lo que es la manufactura y en la mentefactura, como también luego le llaman. Sí. El latino, el mexicano, cualquier migrante estaba ocupando los trabajos de ellos, él así lo decía. Ajá. Y después inclusive hasta los trabajos de lo que son trabajos mentales o lo que es el trabajo de capacidades de estudio, porque inclusive los mismos estadounidenses ya no querían seguir estudiando. Sí. Entonces llegó un momento en que si la oportunidad está para el estadounidense y el estadounidense no quiso, bueno, pues agarra a los migrantes, agarra al latino, él sí quiere estudiar, quiere prepararse, y fue como Estados Unidos se ha mantenido hasta ahorita. Sí. Por eso él dice, América va a volver a ser grande, o sea, vamos a tener el lugar que ellos nos quitaron. Dice que ellos les quitaron, pero realmente ellos lo que querían era una oportunidad. Sí. Y lo terminaron y es lo que logrando. buscan también estos que llenen en la caravana, que en realidad, viéndolo bien, México la puede aprovechar. ¿Sí? ¿Sí? Imagínate donde se reactivara el campo. Sí. Sí, porque... En lugar de Estados Unidos, la primer potencia vamos a ser nosotros, ¿sí? Por los trabajos que vienen, que ya hay mucho desplazado. Checa cuánto, simplemente ya no te vayas a números. Vete por carretera, cuánto campo hay en producción. Falta mucho. Sí, y sobre todo valorando que cuando una persona pide una oportunidad y se le es dada, muestra grandes resultados. Así es. Que eso es lo importante. Ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar ya sobre el ingreso. ¿Nos pudiera comentar así qué opina el por qué el ingreso de ellos, por ejemplo, derribando esta valla? La desesperación. La desesperación. Porque luego muchos llegaban a decir, ¿no? Que mira cómo entraron de forma violenta. Yo les digo, si hubieran sido violentos, hubieran hecho algo más. Hubieran venido armados. No solamente pistolas. Hubieran podido con manos y con cuchillos y con palos y con piedras. O sea, hubieran venido armados de alguna forma. Y no era así. Es la misma desesperación de ver que sus familias están en una situación difícil, que ellos mismos también incluso tienen hambre y que las condiciones sociales y económicas están muy deterioradas y que están padeciendo y tienen hambre. Entonces la desesperación es terrible. O sea, estar en una situación así, sí es terrible. Sí, sobre todo, pues lo que vemos es que la postura de ellos es decir, yo solamente quiero pasar por aquí, por México, y quiero llegar a Estados Unidos. Incluso para algunos sueñan con el sueño llegar mexicano, allá, ¿verdad? sí. Unos el americano y otros el acá. mexicano, ¿verdad? Sí, porque ven que estamos mejor nosotros en las condiciones, a pesar de que nosotros decimos, no me rinde el dinero, está la inseguridad, hay mucha violencia, etcétera. Pues sabiendo ellos cómo estamos, y prefieren estar acá, ¿cómo estarán allá? Sí, sobre todo eso nos da un parámetro. Cómo estarán allá y cómo estará la calidad de vida. Sí. Que para ellos la calidad de vida mexicana pues es mucho mejor, ¿verdad? Sí, sí. Y en ese aspecto pues sí, como comenta usted, fue la desesperación. Sí, de entrar de esa forma de que no entran y entonces ¿dónde quedó el muro? Claro. ¿Sí? ¿De qué lado lo pusieron? Y cómo somos nosotros también, de que nos quejamos, fíjate, como ejemplo, nos quejamos mucho nosotros de decir, ay, qué barbaridad, mira a nuestros hermanos mexicanos allá y cómo son violentados y los policías y el ejército y las políticas del gobierno, etcétera, pero si nosotros estamos igual o peor. Muy bien, pues interesante tema, licenciada Laura. Sí. Por lo pronto vamos a hacer un corte y regresamos con
la segunda parte de este tema sobre la migración. Seguimos aquí en Alegoría Política. XHTEC 94.9 FM. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al TEC de Monterrey y conoce nuestra oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados. Logra maximizar tu potencial con nuestros programas de excelencia en cada etapa de tu vida profesional. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 01800 200 0787. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. ¿Sabías que en Nuevo León más de 160,000 personas no tienen para comer? Tú puedes ser parte de la solución a través de Hambre Cero Nuevo León. Únete y juntos acabemos con la pobreza alimentaria y el desperdicio de alimentos. Hambre Cero Nuevo León, una causa de todos. Síguenos en nuestras redes sociales como Hambre Cero NL y en nuestra página web hambreceronl.mx. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más, solo en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Muy bien, amigos, regresamos aquí a su programa Alegoría Política y bueno, seguimos tratando un tema pues demasiado importante que viene siendo la migración, todo lo que es lo referente a la caravana migrante, hablando también del tema de la reforma migratoria. Les recuerdo que pueden seguirnos también a través de YouTube o a través de Facebook Livestream. Y el teléfono en cabina, por si tienen dudas o preguntas, es 8387 0565 8387 0665, perdón. Así es, aquí estamos en cabina y nuestro Twitter @alegoría_Paul. Seguimos hablando de este tema, licenciada Laura, nos acompaña la licenciada Laura, presidenta de Avance por los Derechos Humanos. Por los Derechos de México. Por los Derechos de México, Ajá, perdón, muy bien. Una asociación muy reconocida ya de tiempo que trabaja pues justamente en los derechos humanos. Tratamos el tema de lo que fue el asunto o el aspecto de lo humanitario tal cual. ¿Cuál es la crisis que están viviendo allá? El motivo por el cual se están saliendo de allá, de sus países de Centroamérica. Tratando el tema, ahora viéndolo desde aquí, licenciada, desde aquí, desde este punto de vista, ¿nos pudiera comentar algo usted? La ley, ¿cómo maneja estos aspectos? ¿Los recibe, no los recibe? ¿Cómo estamos en lo legal en México? Mira, la ley es muy clara y es fría y a la vez humanitaria. Fría en el sentido de que tiene que cumplir ese migrante, debe de cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, pues que sea una persona con calidad moral, que sea una persona que no tenga problemas o antecedentes penales. Casi es similar, vaya, a las estipulaciones que tú vas para, ya no te digo para irte a vivir, sino simplemente para pedir tu visa en Estados Unidos. Eso está generalizado en todos los países. Sin embargo, tú puedes pedir una especie de asilo humanitario, que no se confunda con un asilo político. Muy bien. En el asilo político es que yo le dije al presidente que era no sé cuánto y estoy haciendo un movimiento social, entonces aunque sea mínimo, de decir, órale, no nos vamos a dejar, entonces el gobierno dice, pues te voy a perseguir. Hay una persecución, sí, un acoso. Porque no tienes ese derecho a expresarte ni me alebrestes a la comunidad. Entonces ya te sientes acosado, tienes esa inseguridad personal o con tu familia y decides pedir un asilo político en otro país. Ese es el asilo político, porque te estás yendo porque te persigue el Estado. El asilo humanitario es cuando tú te sientes violentado en cuanto a que no se están cumpliendo tus derechos, el respeto a tus derechos por la autoridad, en que
tienen excesivos precios, no hay trabajo, no se cumple, como te mencioné en el bloque anterior, no se cumple con mi derecho a vestido, no se cumple con mi derecho a seguridad, porque estoy en casa y se meten los ladrones, o porque voy a la esquina y ya me están asaltando, o porque hay trata de personas, lo que es la inseguridad en sí. Entonces tú te sientes agraviado, te sientes inseguro, ya sea tú como persona en ti, como para también tu familia, si estás casado, tienes hijos o tus papás o tíos, etcétera, que dices, ya esto es insostenible. La situación en que estamos, en donde vienen los famosos maras salvatruchas, que son un grupo de gente que son pandilleros, ¿verdad? Catalogados como pandilleros, pero de lo más violento. Y que yo les sugiero, más que de la información que les pueda dar, en internet pongan Mara Salvatrucha y vean toda la información de ellos, cómo nacieron, dónde nacieron, que fue en Estados Unidos, por cierto. Estados Unidos, sí, o sea, son gente que se fueron de El Salvador, por ejemplo, sí, y se fueron a Estados Unidos. Allá tuvieron muy mala vida, entonces se juntaron con mala gente y entonces los adiestraron y les dijeron, órale, regrésate para tu país. Pero ya y entonces sí, con otro ya pensamiento. con otro chip, ¿verdad? De maldad, de un alto índice de maldad. Aquí, por ejemplo, tú puedes, por ejemplo, invitar y hacer un programa, perdón, buscando un sociólogo y un antropólogo, y te van a dar una información muy completa. Lo que yo te puedo decir, para no extendernos tanto, es que esas personas que no son, o sea, hay de todas las edades. No creas que nada más son muchachitos de 16, 17 años. Estamos hablando de gente de más de 30 y de 40. Sí. El que dices, inestabilidad, ¿qué? Mental, ¿qué pasaron por su vida? Una cosa que yo siempre recomiendo cuando hay personas que estigmatizan y señalan y discriminan y tienen una especie de fobia contra un delincuente, yo siempre sugiero que vean su vida, qué fue lo que pasó para que haya detonado que una persona sea un ladrón, un delincuente en general. O sea, ya no solamente te digo de lo más pesado de un delito. ¿Qué pasó por su vida? No sé con los marasalvatruchas qué haya pasado con cada persona. Pero el detalle es que se regresan ellos a El Salvador, por ejemplo, o a Nicaragua, y empiezan a bajar, a levantar, lo que le llamamos levantar, a llevarse muchachos para adiestrarlos en su ideología. Muchos papás dicen, no, yo no estoy dispuesto a que se lleven a mi niño o a mi adolescente para hacerlo un delincuente de esta forma. Claro, los reclutan para ser criminales. Exacto. Que es justamente lo que comentábamos en el corte anterior. Ajá. Mucha gente sale de ahí porque sus familias están en peligro. Exacto. Y eso lo ven muchos compatriotas mexicanos, que la misma sociedad, de por sí somos una sociedad que discrimina, como te mencioné. Estamos aquí en Monterrey, en Nuevo León, somos de los primeros lugares, si no el primero, en que señalamos, criticamos, estigmatizamos a personas que vienen de otro estado. No, y perdón lo que voy a decir, pero he escuchado gente que, no, es un indio pata rajada. No, sí. Es un indio sucio, son sucios, los indígenas son sucios. Y los catalogan en una situación, al contrario, son muy trabajadores y realmente nuestras bases son indígenas. Porque seamos blanquitos no implica que ya somos, ¿verdad? Entonces, si de por sí catalogamos a las personas aquí mismo en México, mismos mexicanos que vienen de otro estado,
¿Te imaginas? Y tú lo has oído en diferentes reportajes, en notas, y si te metes en el Facebook, vas a ver personas que dicen que lo peor y que no deben entrar y que ya que están aquí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es que por algo vienen. Entonces, sí da vergüenza. ¿Por qué? Porque independientemente de la situación de la discriminación, que eso atenta contra tus derechos, en sí tus derechos de negarle la entrada a una persona que viene cuidando su vida, que viene huyendo de una inseguridad muy fuerte, ¿quiénes somos nosotros como para decir, no entra? Claro. Ahí me atrevo a decirte, si esa persona que critica, que esa persona que dice que no, que son, que bueno, se refieren de lo peor a estas personas, si tuviera que salir de su casa huyendo porque la inseguridad o porque van contra sus hijos, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se van a ir? Lógico, se van a ir a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tú sabes cómo tratan a los migrantes. Y no todos, cada vez el trámite de la visa ha sido más cerrado y no le dan a cualquiera la visa. Entonces, si no eres un candidato para entrar, ¿a dónde te vas a ir? Y estoy bien segura que vas a tumbar las vallas y que vas a llegar de forma violenta, lo entrecomillo, porque es la misma desesperación de que no tienes comida. Ya no te estoy diciendo no tienes cine. Claro. Ni tienes manera de pagar un concierto de X artista. Estamos hablando de lo básico. Lo básico. No tienes para taparte. O no tienes casa porque ya no pudiste pagar el Infonavit. Y no tienes para pagar una renta. Ya no sabes qué está peor, el pago de uno de otro. Y luego te corrieron del trabajo. Y no encuentras porque ya eres mayor de 40 años. Y tienes familia todavía... si no pequeña, adolescente, depende de la edad. Ahorita ya también se están casando muy grandes, o sea, ya de más de 30 años, entonces todavía a los 40 tienes niños. Influyen muchas cosas en las ¿Cómo decisiones? lo vemos nosotros como asociaciones que defendemos derechos o que son algunas asociaciones que están especializadas en lo que son migrantes? Que estamos viendo una crisis humanitaria muy fuerte y no solamente esa crisis en los países de donde vienen, si es de Nicaragua, si es de El Salvador, si es de donde sea, no solamente, sino nosotros como humanos que discriminamos y que no le damos siquiera una oportunidad. Ya no digo que los meta a su casa, porque pues no sabemos quiénes son. Claro, la seguridad propia también. Pero sí de decirle, mire, ¿sabe qué? Bárreme la banqueta y te doy 20 pesos. De perdido un refresco. O a lo mejor te vas a una tienda de la esquina y ya estás comprando un hot dog y un refresco. Y ya con 20, 30 pesos ya le estás haciendo, no todo el día, pero cuando menos que coma algo. Sí, y acaba de tocar un tema importantísimo, licenciada, que es justamente para allá, para donde iba. Cuestión legal, el marco legal es claro, las garantías individuales, que son los primeros 29 artículos, aplican para cualquier persona dentro del territorio mexicano. Así lo marca el capítulo, el artículo 1, y pues vemos ahí que en el artículo 2 también menciona ahorita sobre indígenas y pueblos, que también habla sobre que México es indivisible, es un solo México y está la misma libertad para todos. Artículo 11, la libertad de tránsito. Y nos abarca y nos dice que cualquier persona dentro del territorio tiene estos derechos. Sí. Y la migración es un tema federal, es un tema que obviamente los estados tienen limitantes. Y tenemos la opción de decir, bueno, legalmente, ¿les damos trabajo o no les damos trabajo? Porque si nos encontramos con ese punto que usted nos comenta ahorita. Si ellos vienen buscando la oportunidad, pero la misma ley en sus asuntos migratorios pone sus estipulaciones. Pone estipulaciones para dar una visa de trabajo. Ajá. Entonces, legalmente, ¿cómo ve usted que pudiéramos apoyarles? Visas de trabajo, permisos, apertura. Fíjate que hace unos días estaba viendo una entrevista que hicieron
en televisión. Y estaba un señor, estaba pintando en una casa migrante. Y le preguntan, oiga, ¿de dónde viene? No, pues vengo de El Salvador. Y se veía una persona común y corriente. No se veía maltrecho, no se veía mal. Y, oiga, ¿y usted allá en su país qué hacía? Ah, yo soy ingeniero agrónomo. ¿Te imaginas? Sí. O sea, estamos hablando de que algunos, no creo que todos, pero sí muchos, tienen carrera. ¿Qué debemos? Lo que dice la ley es que tengo que darle prioridad a trabajo a mis connacionales. Es lo que dice la ley del trabajo. Dice que puedo contratar yo a una persona extranjera siempre y cuando, igual que en Estados Unidos. Entonces, ya por default, las empresas lo hacen. Dicen, yo prefiero a un muchacho que salió del TEC o que salió de la uni o que salió de una universidad aquí en nuestro país a alguien que no sé su experiencia porque no tengo contacto, y luego peor cuando es una persona migrante porque no le puedes pedir una carta de recomendación. ¿Cómo se la pides? Tal vez si tenga conocimiento de utilizar el correo electrónico y pueda tener el dinero para pagar un ciber o acceso a una computadora y bajar y pedir una copia o una carta de recomendación, pero se la piden no escaneada, se la piden. Sí se enfrentan, la verdad, se enfrentan a muchos problemas ya estando aquí o en Estados Unidos. Es la misma situación. ¿Qué hace el que lo contrata? Lo mismo que allá. En lugar de pagarte tus 10 o 15 dólares la hora, te pago 5. Te pago menos, así pues no estás bajo la ley, porque también tenemos que ver que en México la burocracia abarca muchas cosas. Ajá. Simplemente, no sé, tal vez le ha tocado a usted estar en estos procesos de cuando a alguien se le da una visa de trabajo o las CFM, las fórmulas migratorias, que se las hacen tan cansadas o les hacen tantas vueltas y tanto proceso. Sí. Terminan por aburrirlos a veces. Sí. Y si eres de aquí o eres de allá, es lo mismo. Si es una persona preparada o no, es lo mismo. Fuera de tu país. Buscar trabajo fuera de tu país, necesitas unas recomendaciones muy buenas. Claro. Y venir de una universidad excelente. Y sin embargo se topan a veces y tener, como te digo, las recomendaciones de que conozca a alguien que trabaje aquí o que sea dueño de una empresa y que lo pueda colocar. La ley es clara, como te digo. Las leyes en sí son frías. Si tú las ves, son cuadradas. Sí. O sea, todas, las penales, las civiles, las familiares, las que quieras. Códigos, todos son cuadrados. Todos son cuadrados. Así, puntos y comas, y se respeta el punto y la coma y los dos puntos y el punto y coma. Sí. Sin embargo, cabe o debe de caber el humanismo, el sentimiento de apoyar a alguien. Si de repente llega alguien que tú dices, bueno, también, porque para esto, perdón, me regreso un poquito. Adelante. Somos muy buenos para categorizar a las personas conforme se vistan y su color de piel y cómo se peina y si huele rico. Claro, los estereotipos, ¿verdad? Ajá. Muy marcados. Sí, porque, no, es que si eres moreno, si eres gordito, si eres flaquito, si eres alto, si eres chaparro, si eres de... Y si no, mira, mucha gente aquí en Monterrey, que te acaba de conocer y te dice, ¿y de dónde eres? Sí. La primera pregunta, Ajá. antes de qué sabes o Y yo de qué eres capaz de hacer. conozco algunas personas que haz de cuenta que siempre dicen, de aquí de Monterrey. ¿Eres de aquí? Sí. ¿Y por dónde vives? No, pues por acá. Ok. Pero te quedas tú como que ya en duda cuando esa persona le dices, sí, es que mira, nos vemos en tal lugar, y que se quedan así de, ¿me puedes poner ahora con las nuevas tecnologías en el WhatsApp? El GPS, la dirección, ¿verdad? ¿Dónde es? Ubicación, sí. Entonces ya dices, entonces no es de aquí. ¿Por qué?
porque los obligamos nosotros como sociedad a que mientan, en el sentido de que luego si dicen que son del centro del país o que si son de Chiapas o que no, ya dicen, no, no merece mi amistad. Sí, también llegamos hasta esas a ese conclusiones. punto. Entonces, ¿cómo México hace? Mira, nada más te la pongo. Así de difícil que el presidente electo dijo hace poco, no hay problema. Si no pueden pasar para allá, nosotros aquí les vamos a dar trabajo. Ándale. Olvídate. Empezó todo el mundo a decir, ¿pero cómo? Si nosotros aquí no tenemos trabajo, ¿por qué les vamos a dar trabajo a ellos? Sí, y, ¿Sí? Eso, y es un punto, y hacia allá quería llegar, de hecho, ahorita voy a tocarlo del presidente electo, punto a su favor, estoy a favor en cuestión de eso, vamos a aperturarnos en cuestión de darles visa de trabajo y darles oportunidad de que ellos... Sí, revisando antecedentes, ¿por qué no? Si es una persona que trae un cierto antecedente delictivo, bueno, que ese es otro punto que hago un pequeño paréntesis. Aquí en México hacemos leyes, bueno, yo no las hago, ¿verdad? Sí. No soy diputada, pero se hacen leyes para ejecutar o para castigar, pero no para prevención. Importantísimo. Sí. Importantísimo. Entonces, ¿por qué no, digamos, aprovechar, como te dije hace un momento, aprovechar esta gente que quiere trabajar para ciertos trabajos? En serio, sí, yo considero que nos iríamos mucho para arriba si ya estamos arriba. Nada más que no lo vemos así, siempre vemos lo negativo del país. Pero siempre hay un área de oportunidad en todo lo que veas. Si quieres irte por el lado turístico, si quieres irte por el lado económico, si quieres irte por el lado, somos ricos en minería, somos de turismo, tenemos playas maravillosas, tenemos lugares perfectos y la gente en sí es buena, pero nos hemos hecho, bueno, no me incluyo, pero sí nos hemos hecho así de que, a ver, hazte para allá, porque este es mi espacio muy personal que antes no existía, pero ya tengo sospechas. Y la misma situación ha provocado. ¿Por qué hay delincuentes? Vuelvo a la pregunta. Sí. ¿Por qué van y te roban en la casa? ¿Qué pasa? ¿Nomás porque tiene problema de cleptomanía? No lo creo. Sí. Hubo un caso hace muchos años en que era un señor que tenía de aquí de Monterrey, pero que no tenía trabajo, no conseguía trabajo, tenía niños chicos y no tenía para darles para comer. Iba pasando por una banqueta y estaba un señor vendiendo barbacoa y el error fue haber agarrado el cuchillo que estaba, y entonces ahí ya fue con un robo con violencia, porque nada más era lo que era amenazar con el cuchillo, pero no se llevó el dinero, el señor se llevó la barbacoa. Sí, y que caemos pues casi que en resumidas cuentas, pues era alguien de aquí, era alguien mexicano, y yo creo que tienen un común denominador ese señor y los migrantes, tenían una necesidad. Una necesidad. No justifica una cosa con otra, no, pero precisamente a lo que voy es que no hay unas políticas públicas adecuadas para prevenir la delincuencia. ¿Qué es lo que hace a un delincuente cometer un delito? Vaya la redundancia. Sí. Porque quiere comer, porque quiere o un medicamento de alguien de la familia o para él mismo, no sabes. Y aunque hay muchas asociaciones que dan un beneficio de ese tipo, no se da abasto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Eso, para nosotros y para la gente de fuera, políticas públicas adecuadas para poder prevenir que se cometan delitos. ¿Cómo es posible que en países como Suecia se están cerrando las cárceles? Sí, pues ya no hay personas que están cometiendo delitos. Hay una porque hay una estabilidad. Y lugares donde también llegan migrantes o llegan personas de otros lugares. ¿Por qué? Porque hay oportunidades para todos. Hay una estabilidad
hay una estabilidad económica que viene y te da a la estabilidad emocional. Claro que sí, pues muy importante este tema, licenciada Laura. Sí. Ya por último, para irnos ya con el cierre, la autoridad, ¿cómo está trabajando? Vimos por ayer que en Chiapas no se ha sabido, se dice que fue Secretaría de Salud, pero no se ha sabido. Exactamente. Pues que fumigaron a las personas, llegaron personas con sus pistolitas de fumigación y pues literalmente a las personas les echaron pues los químicos, ¿no? Había muchos niños, dormidos, y aquí cabe mencionar que aquí también no solamente se involucra el tema de migrantes, el derecho, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas tiene el área de OCNUR, que ve el lado de los refugiados, pero aquí también algo muy fundamental, que es la ley aquí en México, y bueno, en todo el mundo, pero aquí en México está la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué tanto estamos cumpliendo México en cuanto a gobierno en el respeto de la protección de los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes que vienen en esta caravana? Sí, porque tiene mucho que ver, la ley es clara, ya lo dijimos, ya lo hablamos, pero la autoridad y el cumplimiento de esa ley, ¿qué es lo que está haciendo? Ajá. ¿Cómo lo hace? Porque si ellos creen que para cumplir la ley es fumigar directamente, no, me quedarían mis reservas. Sí, porque pues entonces habría que fumigarnos todos, porque también acá todos tenemos un alto índice de contaminación, por ejemplo. Claro. Y de que estamos sucios, o sea, y Monterrey no se diga, tenemos un alto índice de contaminación en que somos portadores de algunas enfermedades, pero bueno, ya ese es otro tema, pero algo que no se está respetando son los derechos de los migrantes, ni tampoco la ley general aquí en México, lo que es la ley general de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y también en los países respectivos de ellos. Ellos claro, en todo el mundo tienen derechos los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, no se está cumpliendo y ahí es cuestión de los respectivos trabajos, de lo que hace la misma autoridad. Ahí también no solamente se violentan los derechos entre las personas, sino también del gobierno hacia la ciudadanía. Muy bien, licenciada Laura, pues le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No sé si algo que más nos quiera comentar. No, pues que seamos, una recomendación de que seamos más humanistas, que seamos de más corazón, que sí tomemos algunas precauciones, porque no sabemos quiénes son, pero dentro de lo que podamos nosotros darles, hay algunas campañas por ahí que se han hecho a nivel nacional de armar mochilas con ropa y con ciertos alimentos de latería, que puede ser atún, puede ser algo que no se necesite cuchillos y tenedores, que sea artículo no perecedero. Armen esas mochilas, pongan una cobija, un suéter, una blusa, un cambio de pantalón, la ropa que ya no sobra, cuando menos uno en cada mochila, ropa de nuestros hijos, y pues que adelante, si quieren llegar hasta allá, enfrentarse a una situación difícil como es Estados Unidos, pues que sigan su camino. Si deciden estar aquí en Monterrey o en nuestro país, que tengamos esa humanidad, ese sentimiento de corazón, en que podamos nosotros decir, no te apures, no te preocupes, ya mejorará, debe de mejorar, y eso es presión de nosotros como ciudadanos. Muy bien, licenciada Gracias. Laura Guadalupe Leal, presidenta de Avance por los Derechos de México, muchísimas gracias No, por al contrario, por invitarnos. acompañado en esta tarde. Orden. Y pues un tema muy importante. Antes de ya terminar nuestro programa, les recuerdo que nos sintonizan martes y jueves de 2:30 a 3:30. Los esperamos el martes. Antes de terminar, quiero hacer un paréntesis de unos segundos. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Juventud, están invitando a todos los jóvenes de 16 a 29 años a participar en el 12º Parlamento.
temas, desarrollo sustentable, juventud, salud, manden sus propuestas, todos los temas, medio ambiente, todo lo que necesitamos en el estado. Lo que necesitamos son jóvenes que se comprometan y que quieran aportar. En lo particular, ahí estuve yo hace 2 años en el 10º. Todos los jóvenes busquen la página de internet del Congreso del Estado, ahí está la convocatoria para que puedan participar. Tienen hasta el 29 de octubre para que manden su proyecto. Es todo, muchas gracias y pues gracias por habernos acompañado y quedamos a sus órdenes. Israel Alonso se despide de ustedes. Muchas gracias. Estás escuchando la mejor frecuencia. Frecuencia Tech 94.9 FM. Gracias a los que trabajan por el